capítulo 5, versículo del 1 al 12. Dice un fuerte amén cuando lo tengan. El libro de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. Vamos, hermanos, si la tienen lista, puede ponerse sobre sus pies para mayor reverencia a la palabra de Dios. Amén. ¿La tenemos? Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando Jesús vino a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mire la última parte que dice: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de nosotros. Padre, te suplicamos que tomes el control. Invitamos al Espíritu Santo que nos conforte, que nos dé lo que necesitamos, una mente receptiva, oídos abiertos, y que la instrucción caiga en nuestros corazones. El invitado especial, nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a honrar, lo vamos a glorificar. Por medio de su palabra, una vez más, vamos a ser enseñados, confortados, libertados y hasta, ¿por qué no?, sanados. En tu nombre santo, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bienvenidos a los hermanos que están en la transmisión. Un saludo muy especial y vamos a estar pendiente de lo que será la palabra, y nosotros le hemos puesto hoy por día capacitación de reino. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que los bienaventurados, y dice que bienaventurado es doblemente bendecido, pero hay otras definiciones de bienaventurados. Dice dichosos, ¿verdad? Somos dichosos en el Señor, y eso nos debe de dar alegría, porque la misma palabra dice: si los persiguen hay que gozarse, ¿verdad? Nos van a perseguir, va a haber tribulación, va a haber de todo, pero debemos de estar en gozo en el Señor. Ahora, ¿por qué capacitación de reino? Amado hermano, nuestra vida es una constante aprendizaje en la Escritura. Cada situación en nuestra vida debe de poner en nuestro corazón el sentimiento y el deseo de poder buscarle de más. Aquí nadie se está vanagloriando, y el que lo hace tendrá su momento de entregar su cuenta. Pero cuando nosotros nos reunimos y venimos a buscar de la palabra, debemos de estar claros en algo: que si la tenemos en nuestras manos, con propósito tenemos para con Dios su vida y mi vida. Por eso yo digo, qué bendición para nosotros que la misma palabra dice que somos doblemente bendecidos. Yo no creo que aquí, de los que están en la transmisión, puedan decir: yo no recibo bendición. Su vida es de bendición. Amados, bienaventurados, dichosos, privilegiados es la otra definición de lo que realmente la palabra nos llama. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros lloremos, vamos a tener consuelo. Aunque nosotros nos persigan, vamos a tener un galardón. Pero, si usted decide estar en el lugar que le corresponde. Y hoy por hoy, aunque duela, debemos de estar conscientes que el tiempo que vivimos nos está preparando. Por eso el Señor me regala esta palabra y dice: capacitémonos para el reino. Pongo ejemplo común y corriente. En su trabajo, cuando usted va de nuevo, le ponen una previa enseñanza, una previa, ¿cómo le dicen? Instrucción. La capacitación, ¿verdad?
Usted anota, usted va a máquinas para aprender el funcionamiento, usted está atento a las recomendaciones que le dan, usted está atento a aquellas responsabilidades que va a tomar. Lo mismo es acá. Lo mismo la palabra nos está diciendo de que para ser dentro del reino tenemos que ser capacitados. ¿Y de qué manera? Bueno, aquí lo vamos a ver en la Escritura. Y nos llama a que vamos a ir en constante, en constante, en constante. Pero mire lo que dice Mateo 5 del 1 al 12. Usted se dé cuenta ahí, lo acabamos de leer. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, etcétera, etcétera. Y usted lo puede ver. ¿Qué resume la palabra en esto? En ninguna parte de la Escritura dice que vamos a tener paz, ¿verdad? Solo en la gloriosa venidera de los tiempos postreros. Ahí menciona que vamos a tener paz. Y miren, nosotros entonces vamos a ser pobres, vamos a llorar, tenemos que ser humildes, tenemos que tener hambre y sed, tenemos que ser compasivos hoy por hoy. Hoy por hoy tenemos que ser capacitados en la Escritura, tenemos que ser compasivos. De otro, corazón limpio, Padre, un corazón limpio. Para mi hermano, no, primeramente para conmigo. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene, lo que usted no guarda. Dice que del corazón emanan muchos pensamientos, muchas cosas, muchas palabras. Y Él nos señala en eso, que tenemos que tener un corazón limpio. ¿Por qué? Porque si tenemos corazón limpio, dice que vamos a buscar la paz. Porque vamos a ser pacificadores, dice la Escritura. Imagínense de todo lo que nosotros tenemos que aprender constantemente. De todo lo que la palabra nos está diciendo para ser aceptos al reino. Tenemos que aprender todas estas cosas. Y hoy por hoy, todo mundo quiere tener la oportunidad. ¿De qué? De ser salvo. ¿Por qué? Porque hay rumor de guerra. ¿Por qué? Porque hay miedo. ¿Por qué? Porque la gasolina va a subir. ¿Por qué? Porque los alimentos van a escasear. ¿Por qué? Porque nos vamos a pelear los unos con otros. Eso es lo que dice Mateo 24, ¿sí o no? Y ya se lo voy a desglosar más adelante. ¿Por qué razón? Porque antes yo quiero comenzar a desglosar esta porción. Mire el versículo 1, dice: cuando Jesús vino a la multitud, se subió al monte y se sentó. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa referencia? ¿Por qué se sentó? Dice la cultura que en aquel momento el maestro se sentaba, el alumno quedaba de pie, el que estaba escuchando quedaba de pie. Así era la costumbre. Y el Señor Jesucristo en varias porciones nos lo enseña, como también dice la Escritura. Entonces sus discípulos se le acercaron. Amado hermano, si usted no ha sido capacitado como discípulo, no se llame cristiano. Si usted no entiende que la palabra es capacitación constante, ¿por qué? Porque dice de que vamos a ser discípulos primeramente. Nos vamos a capacitar, nos vamos a preparar para después llamarnos hijos de Dios. Es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es simplemente fácil todo aquello. La costumbre nos ha enseñado, ya hiciste la oración, ya nadie te quita la salvación. Pero estamos constantemente renovados. Y al final dice: y Él comenzó a enseñarles diciendo. Pero hay una porción que me encanta. Porque si usted mira en el versículo 2 de la Reina Valera, dice de que comenzó a hablar y abrió su boca. Si usted tiene la Reina Valera en el versículo 2, ¿verdad que así dice? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Abriendo su boca. ¿No le parece curioso eso? ¿No le parece como que yo voy a hablar? ¿Verdad que no enseño? Hay excepciones de personas que no tienen el habla, pero con señas también son enseñados, valga la redundancia. Pero hoy por hoy nosotros, dice que el maestro se sentó y abriendo su boca. ¿Y por qué abrió su boca? Mire, yo le tengo 3 citas bíblicas donde demuestra esto. Mateo 7:29, Marcos 1:22, Lucas 4:32, y el común denominador de estas 3 citas bíblicas dice que les enseñaba con autoridad. Entonces cuando Él abre su boca es con autoridad. Ahora yo le digo, si estamos bajo la Escritura, ¿cómo tenemos que recibir esa Escritura? con autoridad. Amén.
no es el que la dice, es que es lo que usted está leyendo. No es el que la está predicando, es que es lo que usted tiene en sus manos. Y él dice que abrió su boca como quien tiene autoridad. Es que él la tenía. Y en 2 citas bíblicas dice, no como los escribas, que nos enseña eso, no como los pastores que muchas veces abusan, que cambiamos la escritura, cambiamos el mensaje. Es que como él quiere, es que la autoridad es su palabra. Y bajo su palabra dice lo demás que estábamos viendo. Vamos a llorar, vamos a ser perseguidos, tenemos que ser pacificadores. Y menciona las 9 bienaventuranzas. ¿Qué lo dijo? Su palabra. Entonces, qué curioso que el que está anotando la escritura hace esa pequeña gran referencia. Abriendo su boca. Abriendo su boca. Y de su boca, muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido, muchas de las cosas, no las ponemos en práctica. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Despreciando la autoridad de nuestro Señor. Entonces, volvamos al principio, yo le dije, capacitación de reino. En su trabajo usted va a obedecer la palabra de su jefe porque hay alguien que es dueño y le impuso las reglas que usted está dispuesto a cumplir. En la escritura lo mismo. Hay un padre, está su hijo y vino a poner reglas. Vino a decir, para ser aceptos necesito esto. ¿Verdad? Y nos enseña en la palabra, qué tenemos que aprender, qué tenemos que ser receptivos, qué tenemos que hacer todos los días. Y mire, cuando nosotros estamos capacitados, vamos a soportar el llanto. ¿Sí? Y soportando el llanto dice que estamos llamados a ser doblemente bendecidos. No lo digo yo, ahí lo tiene su escritura. Los van a perseguir, van a ser doblemente bendecidos. Hoy por hoy hay muchos cristianos en medio de la guerra. Hay muchos. Yo estaba viendo una conferencia que sacó el grupo de pastores de la comunidad cristiana en ese lugar y hacían un llamado a la oración, porque estaban en medio de una situación y pedían que el mundo entero les ayudara a orar. Pero dice la escritura que aunque sean perseguidos, estén en medio del llanto, estén en medio del dolor, van a ser ¿qué? Doblemente bendecidos si buscan y si obedecen su palabra. Pero si buscan la lástima del mundo, no va a ser escuchada esa oración. Es duro. ¿Por qué? Porque estar en medio de la prueba, solo los valientes, solo los que ya fueron capacitados. Usted ha pasado pruebas, usted las ha superado. ¿Por qué? Porque usted es sabedor de la escritura. ¿Sí? De la escritura. Y los pastores decían, sí, estamos aquí, estamos allá, y se van señalando culpables. Amado hermano, usted y yo no señalemos culpables, somos nuestros errores, nuestras decisiones. Y para entender lo que necesitamos aprender es ser constantemente capacitados para el reino, no para el mundo. No para el deleite de mi familia, no porque la sociedad me acepte, es capacitación constante de reino. A usted le dice, a las 7 de la mañana usted tiene que estar. Bien, a las 7 llega. Usted tiene a las 10 y algo, 11 de la mañana, tiene por ahí un break para una merienda, un descanso. Bien, usted lo cumple. ¿Verdad? Y conocemos todo ese tipo de cosas. Ahora bien, vamos a entrar en la palabra. Cuando nosotros nos llamamos dichosos, es que estamos dispuestos y estamos ahí en la prueba. Los hermanos que acaban de estar orando tienen que ser dichosos, privilegiados, porque están en la prueba. Donde le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque va a recibir la tierra que ayer era prometida. Y ellos hoy por hoy, aunque la carne se pierda, pero están siendo preparados para el reino. Hermano, ¿cómo está diciendo eso? ¿Tiene que morir? Hey, momento. Puede morir la carne. Y más adelante yo se lo voy a demostrar. Pero en el espíritu y su alma van a ser salvos. Si usted lo quiere.
Entonces, nuestra capacitación diaria, ¿qué es? El pastor lo decía, nos invitaba de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Nuestro grupo congregacional tiene la enseñanza. ¿Somos mejores nosotros que otros? No, simplemente estamos en una constante preparación, ¿sí? Otros lo hacen de diferente manera. Nosotros, el grupo congregacional y a los que conocemos, le invitamos que seamos parte. Si usted tiene otra congregación, amén por eso, hágalo. Si usted lo hace diferente, hágalo. Pero no deje de perder la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad de Cristo está transmitida en la palabra. El versículo 2 lo dice ahí, en la Reina Valera. Abrió su boca y les hablaba como quién, y no como los... No sé si le pregunta a usted, ¿cómo hablaban los escribas de aquel momento? El escritor de este libro, imagínense, conocían los escritos porque ellos los tenían. Hay una porción en la escritura que, en lo último dice, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense, alégrense, porque de los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Y miren esta parte. Pues así persiguieron a los profetas. Y conocemos la tarea de los profetas. Anunciar, anunciar, anunciar. Usted y yo estamos llamados a ser profetas. Pero antes somos discípulos. Somos discípulos en la palabra. Mi amado hermano, qué difícil de nosotros es entender ciertas cosas. Y le voy a decir algo. En el versículo 3, cuando dice, pobres de espíritu, ¿qué entiende usted por pobres de espíritu? ¿No se supone de que nosotros hemos hecho la oración y ya el reino nos pertenece? ¿No se supone que nosotros estamos listos para decir, estamos fuertes, estamos capacitados? Pero ¿por qué la Escritura y el Señor dice, los de pobre espíritu? Porque estamos recién nacidos, no comemos pan ni carne, ahorita solo de leche. Amén. Un poquito. ¿Y sabe qué es lo importante en esto? Que esto significa que usted y yo tenemos que apartar muchas cosas, que en cierta manera, así como dice el hermano, que estamos tiernos y que no entendemos muchas cosas, hay otros que de primas a primera se pusieron en lo alto. Y le voy a poner un ejemplo como tal. Nos tenemos que desligar de muchas cosas. Nos tenemos que poner y quitar muchas cargas. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir bíblicamente. Filipenses 3. Y ahí usted lo va a encontrar. Filipenses 3, el versículo 13 y 14 dice Pablo, hermanos, en lo que buscan yo adelanto la lectura. Filipenses 3. Que nos llaman a ser pobres de espíritu. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Oiga bien, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Parémonos ahí. ¿Y qué era Pablo? ¿O quién era Saulo antes? Un seguidor de los cristianos. Perseguido. Pero antes había sido instruido. Conocía la palabra. Conocía cada palabra de los profetas. Y dice en el versículo 3, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. ¿Y cuándo se dio cuenta él? No cuando estaba persiguiendo, sino cuando estaba al otro lado. Cuando ya era convertido. Cuando ya estaba convertido. Entonces todo lo que él sabía decía, no todo lo conozco, no todo es mi razón, no todo lo que yo digo es la verdad. Es que no he alcanzado absolutamente nada. Hermanos, estamos igual. Somos cristianos, pero no tenemos la totalidad de la enseñanza. Si Pablo, que fue un gran letrado, primeramente, acérrimo perseguidor de aquellos que querían conocer, y después lo transforma aquí, como que le habla que tiene autoridad, porque no le dice que se le presentó uno o el otro, Jesucristo, directamente él, cara a cara, y se da cuenta que dice, no haberlo ya alcanzado, y sigue la lectura, pero una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás. Ahí me encanta, porque ya no se jacta él de decir, yo era el que conocía, yo he estudiado, yo aquí, yo allá. No, Pablo se descargó, se humilló, se desprendió
Y esa es la que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Para ser capacitados en el reino tenemos que ser desprendidos, tenemos que ser descargados y hasta en el Señor humillados. Porque no podemos estar a la altura. Si Pablo, que fue instruido de tal manera, y nosotros que mucho nos cuesta, porque para leer la Biblia semanal o un día, estamos peleando, estamos luchando. Imagínense Pablo cómo dice. Entonces, dice el 14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo, ¿qué? Llamamiento. ¿Y de quién? Voy a decir algo fuerte. No es doctrina, no es religión, no es mi denominación. Es al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, por su autoridad, por su palabra, no por su color, porque el mismo Pablo lo dijo: yo vengo de allá, yo soy judío, yo vengo de allá, pero me he tenido que desprender, he tenido que dejar, he tenido que ante su presencia humillarme para pretender que no lo he alcanzado todo, aún sabiéndolo, la palabra. Pero en el trabajo, en la capacitación, no era nada. Veamos otro, Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí, todos ustedes que están, ¿qué? Cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? ¿Por qué dice de que hay que estar? Por lo mismo. Porque muchas veces nuestro ego personal nos hace creer que no necesitamos nada. Nuestra situación económica o social o política, pongámoslo, o religiosa, nos hace creer que no necesitamos nada. Pero eso nos agobia, eso nos lastima, eso nos daña constantemente. Y dice el Señor Jesús: vengan a mí, todos que los que están cansados, los que están cargados. O sea que usted no puede venir y decir: a mí no me pasa nada, yo voy a llevar estas cargas ante su presencia, a mí me va a recibir tal como soy. No es así, no es así como trabaja, no es así como la Escritura lo está enseñando. Qué difícil es entonces capacitarnos en el reino. Qué difícil es darnos cuenta que no sabemos nada. Qué difícil es aceptar, oiga bien, que nos hace falta mucho. Y qué difícil es quitarnos mucho. Pero en la capacitación constante nos damos cuenta que podemos hacerlo. En la capacitación constante nos damos cuenta de que sí podemos llegar a cumplir los requisitos que están puestos. ¿Son requisitos? Claro que son requisitos. ¿Por qué razón? Cuando Él menciona todos estos que van a ser bienaventurados, amado hermano, Él en ningún momento le dijo que su vida religiosa iba a ser agradable. En ningún momento estaba diciendo de que usted no iba a ser perseguido de nada, que usted no iba a ser engañado de nada. Porque me encanta esta porción en lo último. Porque dice de que tengamos cuidado de que no seamos engañados. ¿Sí? Así dice una porción de la Escritura, y ya se la voy a enseñar. Dice que en estos tiempos finales debemos de tener cuidado y de reconocer aquel que viene en su nombre, diciendo que va a hacer cosas y que no son las que a Él, en su corazón y en su propósito, están marcadas. Hoy por hoy nosotros debemos de estar privilegiados. A mí me alegra esto. ¿Por qué razón? Veamos al principio de la Escritura el llamamiento de Abraham. Vámonos más atrás, cuando a Noé, ¿verdad? Qué bonito, aquel hombre común y corriente, aquellos hombres que parecía que no venía nada. Vámonos más adelante, Josué, el siervo, el que no parecía en la película. Vámonos a otras mujeres, una prostituta, y entró en el reino, porque le conocía su corazón. Y usted sabe que esa es la profesión más denigrada a través de los tiempos. Pero Él la llamó y dijo: tú vas a entrar también. Vino a los dos espías, vino una mujer. ¿Quién fue la mujer que le ayudó? Aquella que no tenía buena reputación. Pero Él le dijo: si en tu voluntad que te mandó yo puedo
librarme de todo esto. Esa palabra se cumple. Y ella recibió. Entonces, cuidado cuando venga el engañador. Y hoy por hoy viene el engañador. Y yo no me quiero meter en política porque no me interesa en la política. Pero si algo le voy a saber decir es que debemos de estar lejos de las opiniones de esa guerra que tenemos. Debemos de estar lejos y es mejor, mire, estar calladito. Porque si conocemos la historia tal como es, vamos a pensar diferente. Pero como en los noticieros o las cosas o lo que nos está bombardeando es pelear contra el hermano, pelear contra el hermano. Óigame, muchos dicen que esta ya es la tercera guerra mundial. Muchos dicen de que esto no es. Y entienda algo, hermano. Cuando la Escritura dice, oiga bien, cuando la Escritura dice, sean bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan, mientan y digan contra ustedes toda clase, aquí está la clave. Gócense. ¿Por qué razón? Porque vamos a pasar tribulación. Vamos a ser probados. Y prepárese porque los tiempos que vienen de guerra. Ya lo están anunciando. Prepárese porque la economía va a golpear. Y va a golpear su bolsillo como el mío. Prepárese porque los trabajos, miren, para abajo. No va a haber. Vamos a estar desesperados. Pero hay de nosotros cuando estemos capacitados a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Como decía Juan el Bautista. Y lo tenía al lado. ¿Usted cree que Juan el Bautista si hubiera... Bueno, si ahí anda aquí, ¿para qué voy a hablar yo? No, ahí anda, pues. Yo de loco ando aquí hablando. Y no, ahí está él, pues. Si ya lo van a ver. ¿Ah? Ya va a venir, ¿y para qué voy a hablar yo? Pero la tarea de él era decir que, anunciar que el reino de los cielos se le había acercado. Y muchos lo tildaban de loco, hasta la cabeza dieron. Pero la palabra fue cumplida. Él fue capacitado para eso. Desde el vientre de su madre fue capacitado para llevar el mensaje. Lo cumplió. ¿Cómo terminó? ¿Estamos dispuestos a terminar de la misma manera? Que le digan, hey, quiero la cabeza de aquel, tráemela, pero ahorita. No, yo... Por unos dólares, mejor no. No, que mire hermano, bienaventurado significa mucho, pero bienaventurado significa que va a soportar mucho también. Entonces cuando usted diga, hermano, yo soy bendecido, acuérdese que ser bendecido es ser probado. Acuérdese que el momento que usted dice, Padre, yo quiero las bendiciones, yo quiero ver tu mano, va a ser probado. Y va a pasar por donde duele, va a pasar por donde diga, una palabra te hace cambiar. 3 jóvenes estuvieron. ¿Sí? ¿A qué lo metieron al foso de los leones y de colchones le sirvió por la voluntad del Padre, no por su fuerza? Porque humanamente él lloró. ¿Y cómo se iba a librar de eso? Pero él no pidió bendición, él estaba cumpliendo su palabra y nosotros venimos, Padre, bendíceme porque yo quiero esto, yo quiero aquello. Prepárese para la prueba. Si usted pide vida, tendrán pruebas. Si usted pide riquezas, créanme lo que quizás va a trabajar como esclavo. Como dice aquel, oigan mis esclavos, el tiktokero famoso. Pero tengamos cuidado lo que nosotros queramos recibir, porque bendición es sinónimo de preparación. Bienaventurados, doblemente bendecidos. Ahí lo puede tener, lo acabamos de leer. Tenemos que ser pobres de espíritu. Pobres y de espíritu. Entonces no nos atemos nosotros los cristianos, que lo sabemos todo. Debemos de ser pobres para recibir, humillados, descargados, desprendidos de todo lo material, de todo este mundo. ¿Por qué? Porque Pablo mismo nos enseñó. Muchos tenemos por Pablo por el máximo. Tenemos una disputa entre Pablo y Moisés. ¿Quién es quién? Moisés en el Viejo Testamento, que la ley de Moisés, que la Torá, que esto pelean. ¿Y Pablito qué nos enseña? Pablo nos somete. Pablo nos dice que nos tenemos que desprender de muchas cosas. Pablo nos está diciendo, cuidado, no se confíen. Y él nos dio el ejemplo. Pero cuidado, no pongamos a Pablo por encima de Jesús. Y él nos dijo primeramente, le pasó tentación en el desierto, aguantó hambre para prepararse. Amado hermano, el cristiano debe de prepararse y capacitarse para el reino. Porque la palabra dice que estamos para esperar y recibir el reino de los cielos. La casa celestial, las bodas con el Cordero.
No estamos esperando que esta guerra se termine, no estamos esperando que el coronavirus termine, estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que venga por su pueblo, por sus hijos, por sus escogidos, por sus santos. Usted y yo debe prepararse para ser santo constantemente. Ay, pero vuelvo, insisto con esto. Eso me llama una constante preparación. En la semana yo estaba diciendo, el mejor aceite va a ser prensado, hermano. El mejor cristiano va a ser probado, va a ser señalado, va a ser insultado, pero va a decir que hay que tener gozo. Y hoy por hoy, prepárese para recibir la prueba. Por eso nosotros en la palabra tenemos que ir y decir, ay, bienaventurados los mansos. ¿Usted cree que va a ser manso a la hora que lo estén apretando? ¿Usted va a querer realmente ser manso? Como dijo nuestro Señor, que te peguen la una, ponle la otra. Pues le pego en la otra, yo no la voy a recibir doble. Y ahí dice, mansos. Mire, mansos, porque ellos heredarán ¿qué? La tierra, dice. Pero miren el otro, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál es su justicia? ¿Qué justicia pretende usted tener? La prueba es constante. Cuando nosotros estamos en la prueba con mi hermano, con mi amigo, con mi familiar, con mi padre, con quien sea, ¿qué pide usted? ¿Saciar sus deseos o pelear y guerrear por la alma que está siendo atormentada? El alcohólico está siendo atormentado. Pida por su alma que sea librada de esa enfermedad. El que está necesitado y está enfermo, pida por su alma para que aunque el cuerpo muera, su alma sea libre, sea donde tiene que estar puesta. La tradición nos enseñó que todo aquel que muere ya está en el cielo, y la palabra dice que no va al cielo, tiene que esperar. Debemos de aprender, debemos de ser capacitados. ¿Por qué tenemos que recibirla de tal manera? Porque él hablaba como que tenía autoridad y la sigue teniendo. Y me encanta porque en estos versículos primero, lea, ¿quién me lee el capítulo 4 del versículo 25, si no me equivoco, de Mateo? Un capítulo y versículos antes. Por favor, búsquelo ahí en lo que yo le quiero decir. Quiero llevarlo donde. El capítulo 4, el versículo 25, por ahí. ¿Qué dice el 25? Y siguiendo mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Tal vez el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Perdón si no fui claro, pero los versículos antes, para terminar el capítulo 4, dice que le seguía mucha gente, ¿sí? Que venían de ciertas partes, ¿verdad? Y entonces, él, al ver la multitud, que no despreció, pero al ver la multitud, y mire el capítulo 5 comienza y dice, cuando Jesús vio la multitud, oiga bien, vio la multitud, subió al monte. ¿Qué hace esta reflexión? El 5. Cuando viene la multitud, es lo que hoy por hoy está sucediendo. Mucha multitud va a llegar queriendo buscarle. Pero mire el capítulo 5 dice, vino mucha multitud, pero él subió al monte, subió al estrado, donde nadie podía, a excepción, dice la escritura, ¿quiénes? Se sentó y se le acercaron, ¿quiénes? Discípulos. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos. Entonces, cuando Él esté en su trono, esté en su gloria, esté donde Él tiene que estar, ¿quiénes van a llegar? Discípulos. Y dice el capítulo 4 en la parte final, se le acercó la multitud. Pero miren los que estaban de cerca. Hermano, no seamos parte de la multitud. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Se le acercó toda la multitud, venían de ciertas partes donde él estaba. Subió a la montaña, se postró, se sentó, y a quienes se les permitió que se le acercaran, a los discípulos. Aquí está la tarea para nosotros. No seamos simplemente seguidores, porque los seguidores quedan entre la multitud, saciados de comida, saciados de pan.
Pero los que se le acercan a su gloria son llamados sus discípulos y sus hijos. La guerra está, que comience. Manténgase firme. Que si usted va a tener, y yo voy a tener que perder la vida, dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Para mí que Es ganancia. amado hermano, la capacitación me lleva a estar preparado en la angustia, en lo difícil, en la guerra. Ahí me lleva la capacitación de reino. Y me va a decir que aunque pierda mi vida, yo tengo ganancia espiritual. Y ese es el mensaje, porque decía Juan, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí andaba Jesús. Y en ningún momento le fue a decir, cállate. Le dejó que cumpliera la tarea. Usted tiene tarea. Tiene esposo, tiene hijo, tiene pariente. Esa es su tarea. Instruye a los suyos. ¿Pero de qué manera? Siembre la semilla de la fe. Instruirlo en la palabra, dígale de lo que usted está creyendo. La obra la hace el Espíritu Santo, no la hacemos nosotros. No obliguemos, no martillemos, porque no se trata. Porque entonces volvemos. Y la multitud le seguía. Y le siguió mucho. Hizo milagros. Le trajeron cojos, los hizo caminar. Y aquellos enfermos los sanó. El de la vista se la recobró. Al sordo lo hizo volver a escuchar. Pero la multitud le seguía, le seguía, le seguía. Y vemos en este pasaje que una vez más él se aparta para comenzar a hablar, pero están de cerca sus discípulos. Para ellos les salía. Pero ¿qué dice Mateo 28? La gran comisión. Vayan por el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Tenemos que ser discípulos. La palabra es instrucción. La palabra es enseñar el camino. Y para nosotros capacitación de reino es aceptar su voluntad y aceptar su autoridad. ¿La autoridad de quién? ¿La autoridad de quién? De Jesús. Pero alégrese. Alégrese, voy a decir algo. Su sangre, su ADN, que sea del reino, pero del reino de los cielos. Su sangre, que sea compatible con la que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz espiritualmente. No de doctrina, no de color, que sea su palabra, recíbala su palabra, porque aquí no estamos más que recibiendo palabra. Y quiero adelantar en esto porque ya tuvimos a los pobres de espíritu, vimos los que son pobres de espíritu, y hoy por hoy, los tiempos finales, ¿sí o no? Mateo 24, 3 del 8, 3 al 8, seremos probados, tiempos finales. Eso era lo que yo le quería decir. Mateo 24, del 3 al 8. Se lo leo. Y estando él sentado en el monte, otra vez dice la escritura, y estando él sentado en el monte, ok, de los olivos. Y aquí, cuando ya hace la mención, el monte de los olivos, ya sabemos lo que significa. Ya sabemos que la prueba final y lo mejor de nuestro Señor Jesucristo, íbamos a comenzar a verlo. ¿Por qué razón? Porque desde ese momento la prueba venía para ser identificado como tal, para el reino. Para eso estaba siendo preparado. Y aquellos que le seguían, quiero hacer una pausa en esto, aquellos que le seguían estaban en el mismo lugar para ser probados. Pero dice la escritura que ¿qué? Se fueron, hermanos. Ahora bien, adelantamos, dice, los discípulos se le acercaron aparte, otra vez diciendo, bueno, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida en el fin de los siglos? La gran pregunta que usted y yo tenemos. Y por ahí nos han enseñado que rumor de guerra, porque aquí dice la escritura, ya lo vamos a ver. Y estamos en la, mire, abra su mente, que el Espíritu lo toque y váyase a la escena que está ahí. Justamente usted está con el Señor Jesucristo y le está haciendo la misma pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Aquí estamos, ¿verdad? Perfecto. Mire el 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, primero, cuidado con esto, el primer paso, mirad que nadie nos engañe. El 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, cuidado si somos de la multitud.
Cuidado si estamos entre la multitud que solo fuimos saciados del hambre que teníamos y del hambre física. Entonces, el 6, oiréis de guerra y rumores de guerra. O sea que, miren, aquí le voy a aclarar esto, dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. En unos van a estar en la guerra, unos van a estar en medio de esa guerra, y en otro lado vamos a estar que oyendo rumores de guerra. O sea que los que están en guerra y nosotros estamos, van a haber guerras. Entonces, ¿qué significa? Orar por aquellos, prepararnos nosotros cuando nos toque. Ahora adelantamos y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, dice. Padre, ya estamos listos, por favor, ven a tu presencia, recógenos. No es el fin. ¿Cuál zapato? Perdone, ¿cuál zapato? ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué estamos poniéndonos en el lugar del Señor Jesucristo? Esto es el comienzo. Ya estamos listos, ya la palabra fue regada. Sí, pero no es el tiempo de Él cuando Él dice que va a venir. Y no podemos estar suplicando, vení, llevarnos, no queremos pasar por esto. Si al final dice que vamos a ser probados, que no vayamos a ser engañados, entonces aquí entendamos esto. Vamos a tener que aguantar si estamos vivos. Si no, pues está bien, ya nos llamó, cumplimos el tiempo, pero vamos a tener que soportar. Mire adelante, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos y diferentes lugares. ¿Qué dice que va a haber? ¿Qué dice que va a haber? Habrá peste, hambre, terremotos. Pero dice unos van a estar en guerra, aquí va a haber rumor de guerra, pero dice que va a tener que pasar hambre, pestes, terremotos. Ahora, que pase lo que tenga que pasar, pero su fe tiene que estar intacta, porque su alma tiene que estar lista para recibir a lo que usted ha sido capacitado. Y su capacitación de reino significa la palabra, perseverar, ser valiente, perseverar, ser valiente, porque el día de la prueba nosotros vamos a estar listos. Ahora bien, el 8, versículo 8, y todo esto será que principio de dolores. ¿Y qué dice la Escritura entonces? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores. Ojo, ser pacificador no es meterle cizaña al hermano. Sí, como estás en guerra, ya te vas a ir en guerra vos. No, amado hermano, hay rumor de guerra, mira, busca a Cristo. El que no quiere, siémbrele la semilla nada más, siémbrele la semilla. No es que vamos a estar en la contienda, seamos pacificadores, porque es tiempo de unirnos en amor, en estar aceptando hasta el que no nos parece. Vamos a llorar, vamos a tener hambre, vamos a tener sed. Y este es el principio de dolores. Ahora bien, cuando esto de Mateo nos dice esto, yo lo único que puedo venir, y con esto puedo ir cerrando, que nos tenemos que ir acercando a ¿qué? Al trono de su presencia. Tenemos que ir acercándonos cuando Él esté justo por venir. Y si esto que estamos comenzando a vivir es principio de dolores, es cuando más tenemos que ir a buscar. Es cuando más tenemos que despojarnos de cosas, como lo hizo Pablo, nos enseñó Pablo, que él lo sabía todo, pero le valió. Disculpe la expresión, ya no le importó, porque él dijo, no sé nada, pero ni yo me despojo. Dijo, no sé nada, lo despreció, lo del mundo lo despreció. Anduvo ahí navegando, anduvo limitado, anduvo aguantando hambre, lo apedrearon, estuvo preso, estuvo esto. Y nosotros, bien chañado me pusieron a mí hoy día. Pero cuando realmente me ponga la prueba, ¿qué voy a hacer? No, es que me invitaron, pero no, ya no. Tengo que soportar la prueba. La invitación es que nosotros estemos capacitados a soportar la prueba. La capacitación es significar que su palabra es su autoridad. Su palabra, como trae autoridad, pero trae bendición. Y Él no nos está sacando de la prueba. Él no nos está sacando de la condición donde vamos a llorar. Él no nos está sacando de donde tenemos que estar unidos.
Oiga bien, no nos está sacando. O sea, aquí no es libre su pellejo, que esta somos la iglesia perfecta y nos libramos. Tenemos que hacer juntos el cuerpo, unido para soportar la prueba. Mi amado hermano, la bendición que estamos recibiendo que sea continua para todo el que tenga que oír. Pero si aquí estamos en esta división nos hace daño. Y aquí nosotros tenemos que hacer un solo sentir en el Espíritu, un solo amor, una sola comprensión y un solo camino. Ahora bien, si estamos buscando lo que es el reino, en Hebreos 4:16, Hebreos 4:16 dice: lleguémonos pues confiadamente. Oiga, primero, hay que llegar y vamos a llegar confiadamente. 4:16 de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente. Entonces usted tiene que venir al reino de Dios a buscar con los hermanos que vamos a llegar confiadamente. ¿Por qué razón? Oiga esto. Porque vamos a llegar al trono de su gracia. No lo digo yo. Ahí lo puede ver en la pantalla, pero usted lo tiene en la escritura. Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. Alcanzar dice, no tener. Alcanzar, no tener. Y en esto nos incluye a todos. No es que la tengamos, tenemos que alcanzar para acercarnos al trono de su gloria. Y dice, tal vez alcance. ¿Sí? Y repito en esto, ¿cómo voy a alcanzar? Mire, yo he venido de tal manera y yo creía, pero me equivoqué y ahora, cuidado, tiene que alcanzar para llegar al trono de su gloria. Y termina diciendo, hallar gracia. Oiga cómo termina. Esto me encanta. Para hallar gracia para la ayuda oportuna. Cuando usted y yo estemos en la prueba, cuando usted y yo estemos en padecimiento, cuando usted y yo estemos en guerra, si es posible, tenemos que llegar al trono de su gracia, alcanzar, no tenerla, alcanzar la misericordia, porque va a venir la ayuda oportuna. Y cuando dice acá, al trono de su gracia para alcanzar misericordia, y vuelve e insiste, dice, y hallar gracia. El sacrificio de Jesús en la cruz fue ¿por qué? Por gracia, por obediencia. Su presencia, su búsqueda, su sometimiento es por gracia y obediencia. Para alcanzar la misericordia, como dice la Escritura en Hebreos 4:16, para que tengamos la ayuda oportuna en el momento que seamos probados. Con esto termino. Hay una alabanza que me encanta, porque dice, ¿dónde están aquellos como Elías? ¿Dónde están aquellos como aquellos 3 jóvenes? ¿Dónde están aquel como Daniel? ¿Dónde están? ¿Saben por qué menciona eso la alabanza? Porque aquellos padecieron, aquellos fueron obedientes y soportaron hasta el final. Ahora usted y yo somos cristianos. Alguien me decía, mira Freddy, me decía, yo tengo un llamado, pero no hace nada por ese llamado. Pero la palabra la sabe de tal manera que es una esponja. Yo lo admiro de tal manera como él en 2x3 le resume, le saca la Biblia. Pero el problema es esto, que él dice que quiere ser, oiga bien, quiere ser. Y menciona a los hombres, quiere ser los del pasado, no le menciona los nombres porque, pero él ni para predicar comienza, no da el mensaje y conoce la Escritura, pero no da un mensaje. Cuando va a la Escritura va a arremeter contra el que, no, es que vos estás equivocado, la palabra dice esto, y comienza, pero palo. Amado hermano, ¿qué es el mensaje de esto y la ilustración que ocupe? Si usted se conoce la Biblia de pe a pa, de principio a fin, que sea para instruir, para enseñar, para redarguir, para guiar, para ayudar a aquel que lo necesita. Porque Elías vino, pero vino a hacer guerra contra aquellos que estaban lejos de la presencia y deshonraban al Dios que él creía. Ahí sí somos llamados para hacer guerra.
Ahí sí somos llamados para pelear, para ir a confrontar, pero en el hermano que necesita, no somos llamados para pelear. Porque por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que dar. Entonces cuando la alabanza viene y dice, pues ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Daniel? ¿Dónde están los 3 jóvenes? Y comienza a mencionar. Y esa es una alabanza. Ahora yo le pregunto, ¿qué necesitamos hacer nosotros para entender que estamos en una constante capacitación de reino? ¿Por qué razón? Porque con esto aquí termino. La misericordia, para alcanzar misericordia, para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí estamos bonitos, pero yo no sé si su corazón necesita algo más. Yo no sé si usted necesita conectarse con el Espíritu. Yo no sé si usted necesita volver a pedir esa misericordia y esa gracia para decirle al Señor, ¿sabes qué? Llegó en el momento oportuno la ayuda. Y hoy por hoy yo te pido que tomes mi alma, que cambies mi vida y te acepto como Señor y Salvador. Por eso nosotros estamos siendo capacitados constantemente para el reino